Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a continuar con el seminario, ahora con la mesa Educación Superior en la construcción del sujeto emprendedor. Las ponencias de este bloque buscan analizar las estrategias de poder que se encuentran detrás de discursos de participación ciudadana y empoderamiento. Vamos a presentar las ponencias de Eloy Seclen Neira. Eloy es licenciado en Educación por la Universidad Mayor de San Marcos y candidato a magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. El trabajo presentado es el resultado de la tesis presentada para la maestría que será sustentada este 13 de diciembre. La ponencia se llama ¿A dónde van los que quieren salir adelante? El perfil de los estudiantes de las nuevas universidades privadas en Lima. El caso de la Universidad César Vallejo. Leonor Lamas, la otra ponente, es bachiller en Ciencias Sociales con mención en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El título de su ponencia es Somos una raza distinta que puede lograrlo todo. La Universidad de Empresa en la formación de nuevas subjetividades juveniles en la ciudad de Chiclayo. La comentarista de hoy, de esta mesa, es Patricia Ames, quien es doctora en Antropología de la Educación por la Universidad de Londres y licenciada en Antropología por la PUC. Es docente de la especialidad de Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigadora principal del IEP. Su trabajo aborda temas relativos a la educación dentro y fuera de instituciones educativas formales, con especial interés en las problemáticas de pobreza, género y etnicidad. A continuación, la ponencia de Eloy. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas y gracias por estar acá. El trabajo que voy a presentar se ubica definitivamente en un contexto muy importante que da para más en el futuro. Es un contexto en el cual nosotros reconocemos una liberalización de la educación, sobre todo en el cual el Estado traslada sus responsabilidades como sector público al sector privado. Y como parte del taller, nosotros reconocemos este contexto dentro de un régimen neoliberal cultural. Es decir, asumimos que el contexto neoliberal económico ya ha dejado de limitarse a ese plano y que ha pasado a convertirse en un régimen cultural casi ideológico. Y asumimos que la universidad está funcionando como una institución en la cual esto se difunde y se valida. Entonces el caso que hemos elegido para analizar es el de la Universidad César Vallejo. Tanto Leonor como yo tenemos algunos aportes que esperamos compartir y someter a debate con ustedes. En mi caso, estoy empezando de un componente que hemos venido a denominar discurso del éxito. Es una narrativa institucional que se emite desde la universidad a partir de publicidad, líneas directrices para profesores e incluso cómo los alumnos asumen su pertenencia dentro de esta universidad. Pero que esencialmente este discurso garantiza la movilidad social por el solo hecho de estar ya yendo a la universidad, ¿no? Definitivamente este es un trabajo que se ha abordado en las ciencias sociales de una manera cuantitativa. Hay muchos informes sobre la demanda universitaria, la cantidad de alumnos y las carreras, o la pertinencia de estas carreras, si son tan buenas o no a futuro. Pero nosotros estamos proponiendo un análisis de dos elementos. Es la que sigue en este estudio, que es comparar la oferta y la demanda. Esto es básicamente lo que propone este proyecto de tesis. Por el lado de la oferta hemos propuesto analizar todo lo que denominamos discurso del éxito, es decir, micronarrativas publicitarias o directivas institucionales. Y desde el lado de la demanda hemos decidido estudiar a los actores, obviamente a los estudiantes. Lo que vamos a hacer, o lo que hemos hecho para este trabajo, es comparar estos dos campos, ver qué similitudes y qué diferencias hay y proponer una serie de conclusiones que compartiremos a continuación.
Entonces, desde el lado de la oferta, definitivamente nuestro trabajo abunda más en datos al respecto, pero partimos por un análisis en el cual reconocemos un ideal en donde las clases medias luchan y demandan un mayor acceso a la universidad y lo logran en cierto momento, particularmente en la década de los 60, a partir de ciertos ideales de lo que debería ser la universidad que podrían reconocerse en la reforma universitaria de Córdoba. Particularmente el sentido de pertenecer a una comunidad, el sentido de querer incluirse en una sociedad que requiere mano de obra especializada, un proletariado industrial, ¿no? El contexto en el cual se ubica todo esto es el del modelo un modelo económico de sustitución por importaciones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros reconocemos en este periodo la creación de un grupo de universidades en nuestro país con cierto grado de institucionalidad, es la siguiente diapositiva, que venimos a denominar universidades privadas de primera generación, ¿no? Para efectos del trabajo, ¿no? Entonces, estas universidades tienen cierto grado de institucionalidad porque en su fundación están involucradas la Iglesia Católica, sectores empresariales o incluso sectores intelectuales, y más o menos todas se ubican en su fecha de fundación entre los 60, 62. Muchas de ellas han cumplido hace poco sus bodas de oro, ¿no? Entonces reconocemos esta idea colectiva de alguna manera. No es fundamental, pero es importante señalarlo, ¿no? En la que sigue, por ejemplo, tenemos otro grupo de universidades privadas de primera generación. Muchas de ellas, incluso ya 50 años después de su creación, ya tienen cierto prestigio institucional bastante importante, ¿no? No es poca cosa. Entonces, este primer momento, en los 60, termina la siguiente diapositiva. Y hay un segundo momento en el cual nosotros ubicamos nuestro estudio, que es la década de los 90. Definitivamente ya acá encontramos un nuevo contexto, hay un discurso probablemente que provenga de organismos internacionales que quieren intervenir o influir en lo que debería ser la educación. Es conveniente recordar la década de los 80, en la cual la universidad pública es tomada de alguna manera por la intolerancia del terrorismo y el dogmatismo y ese tipo de cosas. Ante este tipo de circunstancias hay una respuesta del sector privado, apoyada también por un marco legal muy conveniente, ¿no? Que es la Ley 882 en 1996, que permite o que abre las puertas a las universidades con fines de lucro, ¿no? A nivel cuantitativo tenemos que se duplicaron las cantidades de universidades, es un aumento exponencial, ¿no es cierto? Y acá tenemos de manera similar un cuadro de universidades fundadas a partir de los 90 que venimos a denominar de segunda generación, a efectos del trabajo, ¿no? La principal diferencia es que lo que antes era una creación de alguna manera colectiva o institucional, basada en ciertos parámetros o ideales de la reforma de Córdoba, se convierte ahora en un impulso personal, donde el rector deja de ser tal para pasar a ser llamado el fundador, el promotor, el dueño. La figura mesiánica de quien funda la universidad cobra una nueva o una gran relevancia, ¿no? Y entonces eso es lo relevante de este grupo, ¿no? De segunda generación. Particularmente nos abocaremos al tema de la Vallejo, ¿no? La Universidad César Vallejo. Entonces, cuando la analizamos a partir de la oferta, encontramos definitivamente un nuevo etos universitario, ¿no? Lo que antes era desarrollo colectivo pasa a ser ahora desarrollo individual, ubicado dentro de un macro discurso del emprendedor, ¿no? El etos empresarial que pasa ahora a ser parte de los cursos o de la manera de ser universidad. Definitivamente este es un nuevo paradigma en el cual la lógica credencial de obtener un título, que probablemente haya existido desde siempre, pero que ahora asume un rol mucho más preponderante, ¿no? Porque ya no es tanto el conocimiento, sino más bien lo que permite poder performar, lo que permite poder insertarse a un contexto económico que requiere más el éxito, que requiere más formar parte de él, ¿no? Entonces, consideramos, dentro del marco teórico que hemos visto en el taller, que estudiar en la universidad se convierte en un acto transformador que responde a una metáfora performativa del camino, ¿no? Decido, estoy en la universidad y asumo los ideales y logro insertarme en el mercado laboral. Eso es lo que reconoceremos más adelante en un discurso. Para nuestro trabajo hemos analizado pues una cantidad importante de spots, afiches, sílabos de curso. Incluso la experiencia mía para poder plantear ese trabajo ha sido ser parte de la universidad. Yo he sido profesor de la Vallejo y cuando trabajé ahí pues es que nació este interés. Entonces, en el análisis del discurso, que definitivamente es más profundo, reconocemos estos 7 elementos que están expuestos acá ante todos
y que tienen pues algunos componentes teóricos, ¿no? Definitivamente todos vinculados al régimen neoliberal, porque romper con el pasado, ¿no?, que se expresa en frases como voy a ser mejor que ayer, de alguna manera alude al hecho de que este contexto neoliberal sugiere pues que todo lo que pasó antes es malo y de alguna manera prescindir del Estado, que es una suerte de decir es lo pasado, es lo que se debe hacer, es lo que corresponde, ¿no? Acá hay un tema también de migración, porque muchos de los estudiantes de Lavallejo son hijos de una tercera generación de migrantes, y probablemente sus padres o sus abuelos no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad y ellos son beneficiados, ¿no?, por este derecho, ¿no? Hay temas de identidad, individualismo, confrontación, determinación de un camino, sacrificio y superación de la limitación. Todos esos son los elementos que hemos podido reconocer, ¿no? Son categorías de análisis, ¿no? Particularmente el individualismo que se expresa en el lema, ¿no? A los que quieren salir adelante no les importa si la vida es injusta, ¿no? Esto alude una vez más, lo enfatizamos, a poder prescindir del rol del Estado, ¿no? A que todo lo privado per se siempre es mejor, ¿no? Lo cual encaja muy bien con la lógica empresarial, ¿no? Este discurso parece haber sido muy bien asimilado por los estudiantes, tal como nos ha arrojado nuestro estudio, pero ya a nivel objetivo, si analizamos toda la información estadística disponible, podemos ver cómo la Universidad de Cerro Vallejo ha crecido en cuanto a su recordación entre los jóvenes. Este es un estudio de Ipsos Apoyo, y en 2 años pues prácticamente es un avance enorme, ¿no? El segundo cuadro es recordación solo de universidades privadas, ¿no? Ya no tanto de la publicidad. Definitivamente acá influyen los canales, es la siguiente, ¿no?, por donde se expone el discurso: radio, televisión, internet, particularmente los programas de gran acogida, el Gran Show, Perú tiene talento. Pero el estudio también nos sugiere que hay un tema de redes sociales muy importante, porque es mi amigo ya está en Lavallejo, toda la gente de mi barrio, mis familiares, los descuentos que hace la universidad hacen que estas redes sean mucho más influyentes que el discurso, ¿no? O sea, tampoco es que el discurso tenga una influencia directa y única, ¿no? Hay acá un tema de redes sociales, una asimilación positiva de lo que expone la publicidad, y nuevamente el tema de marca, ¿no? Porque finalmente la idea de salir adelante parece haber calado hondo a partir de lo que hemos podido recoger en las entrevistas y grupos focales, ¿no? Cala hondo en el sentido de que todos valoran positivamente la formación práctica por sobre una formación tradicional que consideran ideológica, teórica, leer demasiado y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que hay una correspondencia entre la oferta académica y este discurso, en el sentido que se aprecia positivamente. Leonor puede ampliar más eso porque hay una valoración aceptable, buena, de lo que da la universidad, de cómo cambia la vida, y la estructura curricular está orientada a eso, son las directivas que nos dan a los profesores, la manera de plantear el curso y todas las dinámicas que se siguen ahí. Entonces todas estas evidencias nos sugieren que hay una asimilación evidente y que probablemente no sea exclusiva de la Universidad de Cerro Vallejo, sino que se esté ampliando a todo el grupo de segunda generación y probablemente al de primera, ¿no? Porque hay una lógica muy práctica, ¿no?, de formar a los estudiantes en aras de que puedan insertarse al mercado laboral. Bueno, esas son algunas ideas de la oferta. Toca analizar la demanda. Muy rápidamente podemos observar que en el caso de la Universidad de Cerro Vallejo hay una predominancia femenina que es interesante, porque cuando hacemos la comparación, este es el cuadro de la Universidad de Cerro Vallejo en cuanto a cantidad de hombres y mujeres, pero al compararlo con el total de privadas, la diferencia es bastante notoria, ¿no? Acá hay 11 puntos porcentuales de diferencia entre hombres y mujeres, y en el promedio de privadas es de 4, ¿no? Es una diferencia que es relevante, ¿no? Definitivamente. Entonces, los principales aspectos de la demanda que reconocemos, aparte de los mencionados,
Es una concentración en los primeros ciclos, porque al ver las cifras de matriculados, vemos que se va descendiendo de una manera casi dramática, ¿no? Si en el primer año de matrícula hay 18.000 o 17.000 estudiantes, para el tercero o cuarto hay 3.000 o 2.000. Y si uno hace las comparaciones con el resto de universidades, es bien dramático, ¿no? Claro que el resto de privadas también tiene cifras similares, ¿no? Pero acá destaca por la cantidad. Hay una predominancia de estudios en colegio estatal, lo cual más o menos como que rompe el prejuicio de que si voy a una privada es porque estoy en un colegio privado. Y la concentración socioeconómica es definitiva, en los sectores C, D y E, ¿no? Jóvenes que aún no financian sus estudios, solo un porcentaje de casi 20. En ningún momento. Pero sorprende también el tema del prestigio de la universidad, porque por prestigio todos tenemos claro que es una idea de tradición universitaria, calidad académica, es lo que todos pensaríamos. Pero al analizar, aplicamos entrevistas, vemos que ese prestigio se podría dividir en estas cuatro categorías, ¿no? Los costos, la ubicación de la universidad, las fortalezas y las redes sociales. Esas son las cuatro categorías de análisis que hemos elaborado, ¿no?, para el estudio. El tema de costos es evidente, es una cuestión muy práctica. El tema de la ubicación destaca y corresponde con el puesto por el censo. Y el tema de la infraestructura, de la calidad del servicio de internet y una serie de elementos más prácticos que son los que construyen el nuevo prestigio, ¿no? Ya no es tanto lo académico o la cuestión científica. También analizamos cuáles son las expectativas de ingreso a la universidad, por qué se matricula uno ahí, y estos son nuestros tres operadores: la inserción laboral rápida, la creación de empresa propia y la mejora académica. Definitivamente acá destaca sobremanera el tema de fundar la empresa propia, que corresponde con el curso del éxito en la medida de que es el ideal que hemos reconocido. A pesar de no ser carreras empresariales, lo que te arroja el análisis es eso, ¿no? Una lógica en la cual fundar una empresa propia es el máximo ideal que puede tener una persona exitosa, ¿no? Es una lógica ya similar, que no se cuestiona, ¿no? El tema de la inserción laboral también se divide en encontrar trabajo o administrar el negocio familiar y cosas por el estilo. Y el tema de la mejora académica es curioso porque solamente habla de pasar los cursos, ¿no?, o de sacar buenas notas. Ya el tema de investigación científica o de aporte a las políticas públicas es una cosa ya ni siquiera mencionada. En el siguiente cuadro, el estudio nos arroja las capacidades que se han querido adquirir dentro de la universidad, dentro de la formación, ¿no? Acá categorizamos capacidades individuales, pragmáticas, académicas y laborales. Las individuales son las del desarrollo personal. Me parece que mejor va a hablar en eso, pero en nuestro caso es muy similar el hallazgo, ¿no? El tema de reconocer cómo ha aportado en mí como persona, la oratoria, la pérdida de la timidez, la autoestima, todos valores que se desarrollan en cursos llamados desarrollo personal, liderazgo, etc. Hay una exaltación de la formación siempre por cuestiones abstractas, no ser líder, tú puedes tener actitud, pero nada de eso es teórico, nada de eso es algo que se pueda plantear, que se pueda discutir desde los términos académicos tradicionales, sino más bien es un tema de mucha actitud, pero que adquiere mucha validez. La categoría de pragmático es todo lo que está relacionado a lo que permite encontrar trabajo, lo práctico, los tips, los conocimientos, que los profesores no solamente me ayuden a conseguir trabajo, sino que también sean trabajadores de otros lados y que vengan a clase a contarnos sus historias, a compartirnos cómo va a ser cuando estemos en el campo, cuando estemos en la cancha, ¿no? Esa es la idea genérica, ¿no? Entonces eso es lo que más o menos está aquí sintetizado, ¿no?, en esta nueva lámina, ¿no? Las capacidades individuales, las pragmáticas y las académico-laborales, que bueno, que ya su nombre sugiere lo que son, ¿no? Definitivamente ahí es
todo se resume en la idea de la actitud, ¿no? Bueno, otro punto de análisis es el tema de cómo se está elaborando el significado de estar en la universidad, ¿no? Una cuestión más amplia, pero acá reconocemos estos dos operadores, la idea de oportunidad y la idea de sentido de pertenencia, ¿no? Valorar que esté cerca, valorar que cueste poco, valorar que sea una universidad grande, porque conviene recordar que Lavallejo no es la universidad que tiene más alumnos, la que tiene más alumnos es la de las peruanas, pero Lavallejo tiene campus, que son campus tradicionales, ¿no? De alguna manera, Alas Peruanas tiene oficinas, casitas, cosas chiquitas, entonces a eso se le asume como que es una mala universidad a pesar que desborda en cantidad de alumnos. Pero ese tipo de elementos hace que la universidad sea asumida como una oportunidad, ¿no? Y eso encaja muy bien con el tema individual, porque es una oportunidad que yo debo aprovechar para salir adelante, y etc., ¿no? Y en el caso del sentido de pertenencia hay una asimilación muy positiva. Los cuestionamientos, más que todo, me parece que han surgido desde los últimos ciclos, en cuestión de mi trabajo, de los estudiantes que ya están a punto de terminar la carrera y cuestionan cosas más operativas, como los cobros excesivos, la tecnología, o si van a encontrar trabajo, ¿no? Hay alguna tendencia a cuestionamiento. Aunque recientemente, hace poco nomás hubo una movida en la Universidad de San Vallejo por el tema de pensiones, que fue bastante interesante, aunque ya fuera de nuestro rango de estudios. Entonces, ya para cerrar, los indicios que nos permiten hablar de una correspondencia entre la movilidad social y el egreso definitivamente está en esta nueva manera de interpretar lo que debe ser el conocimiento. Nos parece que corresponde, la gente cree que va a movilizar socialmente y parece que sí funciona, porque a juzgar por los resultados del censo hay una gran cantidad de estudiantes haciendo prácticas profesionales, creo que es el 60%, eso está en el documento, pero se interpreta bastante bien, que es práctico, que es core y que me va a ayudar. Definitivamente estudiar este tema necesitaría pues un monitoreo de los egresados, ¿no? Cosa que no ha sido abordada por el estudio, pero también nos permitiría cuestionar el paradigma neoliberal y ver si esta formación nosotros básicamente hemos reconocido en este contexto de gran cantidad de universidades privadas una gran heterogeneidad. Es como si hubiera una universidad para cada sector, una clase media que es muy diferente, y ya cada persona, cada chico que quiere postular sabe más o menos a dónde quisiera ir. Entonces esa idea de universidad como todo se pierde, no deja de ser lo que fue antes, ¿no? Entonces hay una segmentación muy dramática, una narrativa que funciona muy bien dentro de una lógica funcionalista y que ahora recientemente se resume en su nuevo spot publicitario de ser la raza distinta, ¿no? Nos parece que esta idea de raza distinta es la nueva expresión nominal de la nueva clase media que hay en el Perú, una clase media que forjó la reforma de Córdoba, que forjó la aparición de universidades a mediados de los 60 y que ahora forja lo que vemos ahora, ¿no? Este último grupo. Entonces, hay una idea del éxito que corresponde tanto en oferta como en demanda. Ofrezco el éxito en el curso y yo también lo anhelo. Muchos critican el sentido de lucro de estas universidades, pero probablemente también hay un sentido de lucro en los estudiantes, porque es el objetivo de poner la empresa y mejorar económicamente corresponde muy bien, pero evidentemente ninguno de estos dos elementos lo va a aceptar, ¿no? Y definitivamente hay una idea aquí de desigualdad. La desigualdad funciona como un elemento motivador. Quiero terminar con la desigualdad y por eso voy a la universidad, pero al final de cuentas no la voy a desterrar porque la lógica del cambio es individual, no es colectiva, ¿no? Entonces es un buen motivante para el discurso, pero al final vuelve a ser colectivo, ¿no? Bueno, ha sido un agrado compartir estas ideas. Muchísimas gracias. Leonor Lamas con la ponencia Somos una raza distinta que puede lograrlo todo. La Universidad de Empresa en la formación de nuevas subjetividades juveniles en la ciudad de Chiclayo. Aló, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Lo que yo voy a presentar también son los resultados preliminares de mi tesis lo que será mi tesis de licenciatura, que lleva el mismo título y que hace referencia, las palabras no son mías, como dijo Eloy, es un spot publicitario de la última campaña de la César Vallejo, que dice somos una raza distinta que puede lograrlo todo y que bueno, viene poblando la televisión, y etcétera, en las calles, ¿no? Mi objetivo principal fue ver la manera en la que la universidad estaba conformando
sujetos a través de prácticas pedagógicas que me llamaron mucho la atención desde un inicio y que tienen que ver con todo el discurso del emprendimiento que bien ha expuesto Eloy. Pero también me interesaba ver la manera en que estos discursos eran apropiados, contestados por los jóvenes con los que convivían. Entonces, esta ponencia en realidad se va a abocar a la primera parte del objetivo, que es ver cómo la institución está funcionando para construir este nuevo sujeto emprendedor al que estamos haciendo referencia, ¿no? Entonces, yo no voy a abundar mucho en el contexto, que ya ha sido bien explicado por Eloy, pero vale la pena mencionar solamente porque está relacionado con mi objetivo, que hemos presenciado, digamos, un cambio en el paradigma de lo que era la educación superior, de un momento de inicios del siglo XX, donde la idea de modernidad estaba muy relacionada a la expansión de la educación estatal, una idea de educación además comunitaria, como ya se había mencionado, basada en la reforma de Córdoba, a más bien a las reformas dadas en los 90 durante el gobierno de Alberto Fujimori, que se materializaron en el decreto de 882 de libre iniciativa privada para realizar actividades educativas, ¿no? Este decreto permitió la emergencia de una serie de universidades de segunda generación que ofertaban sus servicios ya no como una oportunidad, ofertaban sus servicios no como un espacio para adquirir una conciencia crítica con respecto a la nación, ni de formación de unidad colectiva, sino más bien de adquirir beneficios inmediatos para la vida, ¿no? Como conseguir un trabajo fijo, ser empresario, etc. Esta transición de un modelo de educación a otro ha sido ya bastante criticado. Ahorita voy a citar algo que dice Salomón Lerner en un reciente coloquio que hubo sobre el tema de educación y nación, universidad y nación, en el que menciona: la mercantilización de la educación superior ha hecho de la universidad una neutra prestación de servicios que responde a los intereses individualistas de un cliente y donde el saber se ve instrumentalizado en función de la obtención de beneficios inmediatos de naturaleza tangible. La discusión en torno a los fines morales y colectivos está siendo reemplazada por el cálculo orientado a la maximización de utilidades. Bajo esta concepción, a la universidad poco le quedaría de su orientación inicial, aquella cobijada por el espíritu de comunidad solidaria, dialógica y horizontal. Yo esto lo contrasté con los resultados que había encontrado en mi tesis, y lo que voy a presentar ahora es más una complejización de estas afirmaciones que pueden resultar un poco drásticas, ¿no?, con respecto a la educación superior privada de segunda generación. Lo que yo encontré en mi tesis fue más bien un intento de la universidad por sí formar estudiantes que pudiesen ingresar exitosamente al mercado laboral, sí con objetivos bien pragmáticos, pero también con un interés en formar personas, y al que estaban abocados muchos de sus cursos, como los de desarrollo personal, oratorio, etcétera, que ya mencioné hoy, y en los que yo presté especial interés durante mi estadía de campo. Yo me matriculé en la Universidad César Vallejo como estudiante durante 3 meses, y lo que voy a presentar a continuación son los resultados de esa estadía, ¿no? Entonces, bueno, primero también presentar a la universidad, tampoco voy a abundar mucho en eso, pero vale decir que sí, la universidad fue fundada en 1996 y desde ahí ha tenido un desarrollo exponencial. A 21 años de su fundación, la Universidad César Vallejo es la segunda universidad privada con mayor número de alumnos en todo el país, con más de 100.000 matriculados y 11 filiales a nivel nacional. Este proceso de crecimiento en todo el territorio ha sido acompañado también por un fortalecimiento institucional que está relacionado con, según lo que me contaban los docentes administrativos, con el cambio en la propuesta pedagógica.
que va de la mano con este intento por formar personalmente a los alumnos, de acompañarlos psicológicamente, principalmente para evitar esas altas tasas de deserción que menciona Eloy, ¿no? Entonces, pasamos. Entonces, esta universidad, si bien tenía, como eso me lo dice, eso en palabras de los docentes, si bien tenía un interés por formar empresarios, por formar profesionales que se inserten rápidamente en el mercado laboral, también tiene un intento por formar emprendedores, no solamente en el término económico. Esta es una cita de Hernando Guerra García en uno de los discursos que abrió el año académico en el César Vallejo mientras estuve ahí, que dice: ¿qué es emprender? Cuando pensé en el título de esta conferencia dije, vamos a hablar de emprendedurismo, y emprendedurismo no es cómo hacer empresa. Hacer empresa lo aprendemos en la Facultad de Negocios, que es un conocimiento. El emprendedurismo es una filosofía, es una manera de ver el mundo, es una manera de enfrentar la vida. Y creo que en esta afirmación podemos encontrar las cosas en las que se basa el César Vallejo para luego crear estos cursos que voy a mencionar adelante. Estos son algunos de los spots. También mencionar que parte del creciente protagonismo que comienza a tener la universidad es debido al protagonismo que comienza a tener su fundador, que es César Acuña Peralta, próximo candidato a la presidencia, ¿no? Y en este proceso, adquirir protagonismo también ha significado cambiar su discurso hacia adquirir un compromiso social que los haga verse mejor, digamos, en la esfera pública. Y en ese sentido comienzan a haber más spots, por ejemplo, este es el último. La educación es una gran oportunidad para comprender que el gran cambio empieza por uno mismo. Entonces comienzan a relacionar la educación no únicamente con los individuos a los que les enseñan, sino la educación como un agente de cambio nacional. En ese sentido me pareció interesante que esto contrasta con la afirmación que había dicho anteriormente sobre una universidad más bien cerrada en sí misma, con solo intereses pragmáticos, a una universidad que comienza a mirar hacia afuera y a tratar de formar nuevos ciudadanos a un nuevo proyecto nacional, ¿no? Entonces seguimos. Ingresé a la Universidad César Vallejo como estudiante en marzo del 2013, tras dejar en la oficina de admisiones 200 soles de matrícula, algunas fotos tamaño carnet y mis antiguos documentos de egreso de la secundaria. El tardío inicio del ciclo regular me obligó a adelantarme a mis planes y comenzar mi observación en el ciclo alfa, periodo de un mes previo al ingreso destinado a preparar a los nuevos estudiantes en los conocimientos y actitudes básicos para un buen desenvolvimiento en la vida universitaria. Ello a través de cursos nivelatorios en razonamiento verbal, matemático, así como de actividades de integración y desarrollo personal que siguen estando presentes durante el primer ciclo del periodo regular de clases, en el que también continúo inscrito. De este modo, mis 2 meses de estadía como estudiante en la UCB coincidieron con 2 periodos clave para la formación personal de los alumnos, donde se les familiariza con la filosofía de éxito de la institución y se ponen en práctica las tecnologías encaminadas a la formación de sujetos emprendedores. Estos cursos son los que yo presté especial atención, como podrán ver, ocupan gran parte de la currícula, por lo menos en el ciclo alfa, que es donde estuve matriculada. Tenemos clases de oratoria, desarrollo personal, introducción a la vida universitaria, que a continuación procederé a analizar cada uno de ellos como un imperativo distinto, un elemento distinto de este discurso emprendedor de formación personal al que estoy haciendo referencia. Entonces, la primera de las clases que tuve, la clase de oratoria. Oratoria es uno de los cursos que componen la currícula de ciclo alfa en la UCB y es además una de las actividades integradoras que los alumnos de todas las escuelas profesionales llevan en primer y segundo ciclo. Su objetivo general, según dicta el sílabus, es familiarizar a los alumnos en el arte de hablar en público, habilidad que es percibida como fundamental en un buen estudiante y profesional del siglo XXI. La metodología del curso está enfocada en 2 objetivos principales. En primer lugar, fortalecer a través de distintas dinámicas la confianza y la autoestima de los recién ingresantes que les permitirán afrontar su miedo escénico. En segundo lugar, el curso está enfocado en el aprendizaje de técnicas de persuasión y manejo del escenario que recuerdan aquellas utilizadas por actores, músicos, para adquirir seguridad frente al público. Es decir, el curso está enfocado en el desarrollo de habilidades psicológicas y dramáticas que permitan el control del escenario, más que en las técnicas de argumentación, que son dejadas en segundo plano. La atención está así en la performance, es decir, más no en el contenido de aquello dicho. Entonces, la primera de las clases a las que fui fue
bastante interesante porque la profesora nos hizo sentar en un círculo y comenzó a dar un discurso que me resultó muy familiar porque se parecía mucho a las clases de coaching empresarial, en las que comienzan a decir que sí se puede, ustedes porque están aquí para salir adelante, muchos de los elementos que ya había mencionado Eloy que están presentes también en los mensajes institucionales, ¿no? Pero es interesante cómo esta profesora argumentaba la necesidad de ser buenos oradores para un estudiante contemporáneo. En primer lugar, mencionaba el hecho de que la oratoria era fundamental en la época para los profesionales contemporáneos, porque hoy en día los profesionales no se deben quedar sentados en un lugar solo en su escritorio y trabajar. El profesional debe ser un profesional proactivo, que haga cosas, que no espere órdenes de nadie, que sea líder, que sea emprendedor. Entonces, eso por un lado, la necesidad de el cambio de paradigma también en lo que significa un profesional ya no es solamente aquel que conoce, sino el profesional es aquel que está en capacidad de performar su conocimiento, ¿no? Y de hacerlo autónomamente, etc. Entonces, eso en un primer lugar, la necesidad de la oratoria para ser un buen profesional. En segundo lugar, para ser un buen orador se necesita adquirir ciertas capacidades emocionales a los que sí va a estar abocado también el curso. Y en ese sentido iban a haber una serie de dinámicas para hacer de los estudiantes personas más asertivas, más confiadas en sí mismos, que pudieran asumir el reto de hablar en público de manera eficiente, ¿no? Y en ese sentido hablaba, y eso fue muy interesante, de que se pasó una clase hablando de cómo la autoestima era la enfermedad endémica de la juventud hoy en día, que en realidad el problema de muchos de los jóvenes que entraban a las universidades era que como provenían de sectores sociales bajos, que habían tenido una educación estatal más o menos autoritaria, lo que tenían era un problema de autoestima, no un problema de exclusión ni nada de eso, era un problema de autoestima, que debía ser solucionado a través de estas técnicas de motivación, etcétera, que estaban muy presentes en el curso, ¿no? En ese sentido, el trabajo emocional era hasta más importante que el aprendizaje tradicional enciclopédico. Ello también sustentado, eso vale la pena decirlo, que este tema está sustentado en una serie de teorías de inteligencia emocional y de pedagogía cognitivo-conductual que no son exclusivas de las universidades de este tipo, sino que comienzan a ser parte también del repertorio de instituciones educativas alrededor del mundo. Entonces, eso con respecto a las primeras clases del curso de oratoria. El resto de las clases estuvieron también dedicadas a entrenar a los jóvenes en hablar en público con técnicas persuasivas, manejo del cuerpo, etc., para convencer al público. Entonces, el examen final del curso era presentar un discurso de tema libre frente al resto de estudiantes y a la profesora. Se decía continuamente que era la oportunidad que teníamos de decir lo que quisiéramos, porque también se enfatizaba mucho que parte de adquirir autoestima era tener el valor de hablar en público, ¿no? Que sube al escenario, esa es tu guía, esa es tu hora, tienes que hablar, etc. Es como te haces a ti mismo a través de hablar, ¿verdad? Entonces, yo, para retar un poco a la profesora, decidí tocar un tema bastante polémico, que fue el matrimonio homosexual. Todos los jóvenes ese día salieron pues, a presentar sus ponencias, y todos ellos tocaban temas como los 10 pasos para el cáncer de éxito, no sé, algunos contaban experiencias cotidianas, no sé, chistosas, y bueno, salgo yo a hablar. No creo que lo hice más mal, pero la profesora no lo usó. Entonces, eso fue muy sintomático, muy interesante, porque cuando terminé de hablar, la profesora salió adelante con toda la clase y dijo que, no refiriéndose a mí directamente, pero dijo que
no era bueno tocar temas polémicos frente al público, primero por un tema de efectividad, porque estabas confrontando al público, no estabas haciendo llegar efectivamente tu mensaje, porque estabas tocando venas sensibles en el público que te había tocado. Por lo tanto, no era un buen ejercicio el orador tocar temas que te pudiesen confrontar. ¿No? Y aquí voy a decir la cita más o menos de cómo lo digo. Ustedes tienen que empezar a hablar, que se note su voz, que se note su presencia. Esto no es específicamente de ese día, pero de otro que puede resultar sintomático. Que se note su voz, que se note su presencia. La universidad transforma, así que chicos, ustedes son el futuro, son más de 1000, son los que la universidad quiere dejar. Gente competitiva, dinámica, gente que hable, que se produzca, que sepa pedir, que sepa hacer, que sepa solucionar. No que solo se queje, que se queje no, sino que a partir de un problema emerge una solución. ¿Es viable o no? Plantear alternativas. Entonces, ahí yo encontré una de las razones por las que no le gustaba mi discurso, era porque sí, era una queja, era confrontacional y no estaba proponiendo algo. Aquello que no propone, aquello que no es una idea que se pueda llevar a la acción, no es válida en este escenario que a primera vista ella pone como un espacio democrático para que las personas se creen a sí mismas. Entonces, bueno, rápidamente paso por el contenido de los otros cursos. Bueno, esos son algunos de los mensajes, ¿no? Las clases de desarrollo personal, que yo llamo también el imperativo de la gestión personal, es un curso en el que te enseñan a cómo medir tu tiempo, cómo planificar tu vida en términos de metas alcanzables a corto y largo plazo. Parte del curso, y la lección final del curso es, por ejemplo, hacer un análisis FODA de tu vida. Hacer un análisis de oportunidades y metas que te estás planteando y cosas que capitales tienes que movilizar para alcanzarlas en el corto plazo, en el largo plazo, etc. Al final terminas con un plan para lo que vas a hacer los siguientes 30 años de tu vida. Es un poco me da un poco de miedo. Entonces, bueno, lo hacemos y lo que yo concluyo de eso es que en una clase donde uno aprendía a pensar en su vida en términos de capital. No solamente le esperas que pertenecieran a ello anteriormente, sino esperas como los sentimientos, como las actividades cotidianas que antes no eran pensados en esos términos, ahora sí tienen que ser pensados en términos de capital. Y hay una celebración mucho de la experiencia. En ese sentido se mencionaba siempre la experiencia de Máximo San Román como un hombre que había venido desde abajo y que había aprendido en cada uno de los trabajos por los que había pasado, se había apropiado de ellos como experiencia, había hecho de ello un capital que lo había llevado hacia el éxito. Exacto. Bueno, sí. Ya, bueno, las siguientes, las clases de tutoría y bienestar estudiantil. Las clases de tutoría y la oficina de bienestar estudiantil. Creo que no mencioné inicialmente, pero la Universidad de San Vallejo me llamó mucho la atención por tener el equipo de psicólogos más presente que he visto en una universidad. Hay este equipo de psicólogos está a cargo del curso de tutoría, que es un curso que César Acuña toma la decisión de formar este curso ante la gran deserción universitaria y estaba pensado en que un psicólogo hiciera seguimiento a cada uno de los alumnos desde el primer hasta el último ciclo. Entonces tienes un tutor como en el colegio que está permanentemente viendo que estés bien, que todo esté ok, si es necesario hablar con tus padres, hablar con tus padres, etc. Y este grupo de tutores está también a cargo de la Oficina de Bienestar Estudiantil, que organiza actividades extracurriculares como las que vemos acá, que se llaman actividades integradoras. Hacen especie de cursos de baile, no sé, kermeses, todo el año, o sea, al mes hay por lo menos uno. Y eso me llamó la atención también, porque de la universidad que yo vengo, efectivamente ese tipo de actividades integradoras pero están a cargo de un centro estudiantil. En esta universidad esas actividades han sido asumidas como iniciativas de la propia universidad y que me comenzó a hacer pensar en la manera que esta universidad estaba tomando las estrategias del marketing también, del manejo de empresas.
de este tipo de actividades para que los empleados estén a gusto con el espacio en el que están. Y esa es una de las frases que escuché entre los profesores, de hacer de la universidad no solo un centro de estudios, sino un espacio de disfrute. Siguiente. Bueno, cabe la pena decir que otra de las actividades integradoras es que, o de las actividades extracurriculares que se organizan, es que César Acuña visite continuamente la universidad. Y bueno, eso también me dio a pensar sobre el imperativo de participar, que estoy involucrado en esto. La clase de tutoría, si bien no es evaluada directamente, sí pueden hacer que no pase este accidente ciclo si lo jalas. Y la manera en la que se evalúa la tutoría es uno de los elementos del desarrollo del espíritu vallejiano. ¿Qué significa esto? Que participes de estas actividades extracurriculares, que te pongas la camiseta Vallejo, que es lo que siempre están diciendo. Ponerse la camiseta Vallejo también implica participar de este tipo de eventos promocionales. La Universidad de César Vallejo da discotecas, fiestas, de todo para poner, para estar presentes, ¿no?, entre los jóvenes. Y bueno, eso. Bueno, eso también relacionado con el hecho de que los jóvenes también comienzan a posicionar la marca dentro y fuera de la universidad a través de esta participación continua. Y esto es una cita de uno de los jóvenes que dice: porque en ninguna universidad se concentran en cómo va creciendo su estudiante, cómo se desarrolla de forma profesional. Para otras universidades es simple dictar clases que cumplen con sus trabajos, sus exposiciones y punto. No es que les interese la vida del alumno, no les interesa. Por eso es que la universidad es un poco más humanista, un poco social. A las personas de bajos recursos la universidad le da la mano. Entonces el término humanista, cómo va cambiando de sentido, ¿no? O sea, y eso y esto es el último, no es un curso, era una actividad en la que también participé, que es el Club de Líderes de la Universidad de César Vallejo. Los líderes son como el epítome de todos los valores profesados por la universidad, de las actividades, optimismo, trabajo en equipo, etc. Estos jóvenes participan de esas actividades que se llaman aprendizaje servicio, que en realidad son obligatorias para todos, pero que están relacionadas con que el aprendizaje no solamente se da en el aula, sino que en el aula se hacen proyectos de desarrollo fuera. Entonces, los proyectos que se hacen en el aula, los jóvenes salen a hacerlos afuera, también con esa misma lógica de llevar el polo, UCB, etcétera. Y estos jóvenes que se juntan en el club de líderes son lo más cercano que hay a un representante estudiantil, aunque sus esfuerzos en realidad se unen a los de la Oficina de Bienestar Estudiantil, ¿no? Tienen toda esta lógica de responsabilidad social empresarial de la empresa y que hace pensar sobre un nuevo formato de compromiso social de la universidad, que sí, efectivamente hay una mirada hacia afuera, un intento de generar incidencia, pero esta incidencia se piensa de otra manera. Se trata de formar un sujeto participativo, responsable del desarrollo del país, sí, pero ante la incapacidad del Estado, y que actúa directamente. Tiene que tener acciones que generan incidencia directa y que sean con resultados medibles. Y ahí también entra todo el tema del análisis PODA, todas estas herramientas para generar incidencia. ¿Y qué significa un cambio en lo que significaba la universidad previamente? ¿No? Ya no es un centro de reflexión para el cambio, sino es un centro de acción para el cambio. Entonces, como que esta fiebre por el actuar permanente. Y bueno, ese es el grupo de jóvenes ya para terminar. En primer lugar, señalar el trabajo de campo conducente a este informe me permitió reconocer que la propuesta pedagógica de estas universidades va más allá de una formación técnica y dedica buena parte de sus cursos, actividades al fortalecimiento de valores personales como las actividades de liderazgo, la autoestima, que se argumentan fundamentales para profesionales exitosos y que yo he agrupado bajo el término de emprendimiento, ¿no? Y que está relacionado también con una nueva manera de pensarse a sí mismos, pero también una manera de pensarse a la sociedad. Por eso yo lo veo no como una anulación del ciudadano, sino la formación de un nuevo tipo de ciudadano, que quizás sea incluso hasta funcional al régimen que estamos mirando, o un Perú marca Perú, quizás un Perú que exige ciudadanos que performen continuamente en su vida. Entonces, ¿qué sujeto? Mi pregunta inicial, ¿qué sujeto se está formando en la UCB? Un sujeto asertivo y participativo, pero que performa en un escenario parametrado por lo consumible y lo aceptable. Ese es el caso de la clase oratoria, de mi experiencia.
Un sujeto que planifica y gestiona en términos de inversión y ganancia esferas de su vida, incluso aquellas que antes no eran evaluadas en términos de capital. Una colectividad que se conforma en espacios rituales a manera de marca y en términos de performatividad con espacios restringidos para la conformación política. Y esa es la razón por la que no hay un grupo de estudiantes organizados, nada por el estilo. Se trata entonces de un ciudadano, que también fue una de las preguntas que me avise, que yo creo que sí hay una dimensión pública. O sea, no solamente un interés individual el que motiva a estos estudiantes, sino que sí hay una motivación pública. Hay un compromiso social que se mide en la acción, en la participación individuada, más no en la reflexión crítica. Es un sujeto deshistorizado, ahí yo también no sé, porque en las clases sí hay cursos de historia, pero la interpretación de la historia es distinta. O sea, hay una interpretación de la historia, no es únicamente que se anule por completo su existencia. Y claro, la reinterpretación de la historia en términos funcionales, y una visión empresarial del funcionamiento del desarrollo del país que es sumamente fuerte. ¿Sí? Este es un chico que quiere formar un centro de estudiantes en la universidad. Y dice: el país es una gran empresa. Miren, la empresa se divide en distintas áreas, para que las distintas áreas funcionen perfecto y la organización crezca cada día más, que es lo que necesita: orden, responsabilidad y gente que cumpla cabalmente sus funciones. Eso se divide así como el país. El país es una gran empresa que está dividida por áreas, que son sus 24 departamentos, y para que todos sus 24 departamentos funcionen bien, todos deben estar en coordinación y constante crecimiento. Tengo un pensamiento así, pero creo que es la mejor forma de mostrar con ejemplos lo que podía hacer para desempeñar funciones y administrarlo mejor. Obviamente, quien ejemplifica mejor estos valores es César Argüello Peralta. Y ahí también complejizar el hecho que sea un caso de despolitización también impide que veamos la política tradicional caudillista que sigue funcionando detrás. Porque sí, la universidad es un centro de adoctrinamiento increíble. Y esto es la pregunta: ¿qué intereses políticos se esconden tras la celebración de los valores de participación y la ciudadanía activa? Y acá una cita de un destape que hubo de una conferencia de César Acuña el año pasado, creo que fue, en la que decía: la estrategia de campaña es tener 1000 jóvenes. Si cada joven le enseña a votar a 10, tenemos 100.000 votos. Pero ¿quién se va a encargar de concientizar, de trabajar, de motivarlos? Para mala suerte soy yo, ¿o no? Entonces, estrategia de campaña: el partido tendrá 1000 jóvenes promotores de APP. En política tenemos que aumentar nuestro público, es decir, nuestro mercado. Y nuestro mercado debe ser jóvenes. Estrategia de campaña para ganar a quien sea: que APP tenga 1000 jóvenes motivados. Gracias. A continuación, los comentarios de Patricia. Muchas gracias por la invitación a la mesa y del seminario. Lo primero que tengo que decir es que cuando escuchaba y hablaba de la clase de la historia pensaba que un joven César repite su clase de la historia con un poema como al golpe se le había dado no sé, se había desaprobado inmediatamente de la universidad que lleva su nombre. Hay algo de esquizofrénico en la elección del nombre, ¿no? Y que tiene la novela vallejiana y el poeta de la historia, ¿no? Yo tenía algunos pequeños comentarios más como globales a los dos y algunas preguntas y ideas que me surgían a partir de los dos estudios que son, bueno, ustedes aquí son muy interesantes, que nos muestran una realidad un poco conocida y novedosa, ¿no? Una primera idea que quería compartir, la primera diapositiva, es retomar un poco también la invitación que hacía ayer Carmen a repensar el concepto de ideología. En muchas discusiones, y bueno, en las típicas acusaciones que se hacen al sindicato de maestros, por ejemplo, que han ideologizado la educación, se ve eso que nos decía Carmen ayer, que ideología se ha convertido como el sinónimo de pensamiento de izquierda o mala palabra, ¿no? Y sin embargo, las ideologías no están presentes, constantemente
actuadas y retomadas en espacios diversos, y creo que sobre todo la ponencia de Leonor nos mostraba nuevas ideologías en acción, ¿no? Y yo quería resaltar que de todas maneras es importante recordar ciertas continuidades, ¿no? Un poco también el reto de los cambios y las continuidades que podemos ver, ¿no? Esta relación de educación e ideología, educación superior e ideología, no es necesariamente nueva del neoliberalismo, sino todo lo contrario, ¿no? Existe una larga relación entre los espacios educativos y la generación, traslado, producción de ideologías, ¿no? Desde prácticamente el nacimiento de los sistemas modernos de escolaridad, desde la escuela moderna liberal, aparece la ideología nacional y la ideología de la ciudadanía como parte de esta apuesta de la escuela moderna, ¿no? Es este vehículo para crear también nacionalismo y ciudadanía, con un contenido en este momento neoliberal. Entonces, eso sería más una continuidad que una diferencia, ¿no? Claro, ha habido varias críticas también posteriores a la mirada de la escuela como un espacio de liberación y de afirmación de derechos ciudadanos, por ejemplo, ¿no? La crítica marxista de los 60 justamente ha insistido más bien en el carácter ideológico, pero para reproducir la dominación que tendría la escuela, ¿no? Pero la crítica neomarxista también ha señalado las limitaciones de esta primera interpretación, ¿no? En el sentido de que la forma en que opera la educación es más compleja, ¿no? O sea, no es una ideología que se impone tan directamente, sino que hay toda una producción cultural donde los sujetos toman parte muy activa en producir su lugar, aunque éste sea subordinado en su propia sociedad, ¿no? Entonces creo que ahí hay cosas interesantes que retomar de cómo se ha visto antes el papel de la educación en su relación con la ideología, ¿no? Y bueno, el trabajo de Leonor sobre todo toma más la postura desde el postestructuralismo, ¿no? De cómo la educación también consiste en tecnologías, ¿no? Para crear determinados tecnologías para crear determinados tipos de sujetos, ¿no? Pero sujetos que son al mismo tiempo activamente participantes de su propia sujeción, ¿no? Y ahí creo que hay también otra cosa importante que señalar, que es cómo la educación y la educación superior en particular forma parte también, ¿no? De algo que parece que ya señalaba ayer, ¿no? De regímenes de verdad que están legitimando órdenes políticos, ¿no? Entonces no es solo la formación de sujetos determinados, sino del casco de saberes que permite legitimar un determinado orden de cosas, ¿no? O sea, el poder nunca está en un centro de saber, ¿no? En este famoso concepto de saber-poder. Y bueno, finalmente también lo que Bourdieu llamaba para sí mismo el estructuralismo constructivista, ¿no? Él insistía mucho en cómo la educación y la educación superior particularmente es un elemento central en la sociedad contemporánea para legitimar las bases culturales del privilegio, ¿no? Que el privilegio y el poder de las élites pasa por todo este sistema de distribución del conocimiento, ¿no? De transmisión y distribución del conocimiento. Entonces yo creo que hay pues bastantes elementos teóricos para pensar en esta relación de educación e ideología y que nos permiten volver a hablar de la presencia de la ideología en el espacio de educación, ¿no? Que ha estado como marginado, y que creo que el ejemplo de oratoria es bastante digamos, representativo de cómo no es que haya cosas que no existen, sino que es mejor no hablar de ellas, ¿no? Por una cuestión también de cuáles son las cosas permitidas y no en determinado orden de cosas, ¿no? Y hay una censura de un conjunto de temas, ¿no? Que no se deben discutir. Uno de los temas que no se deben discutir creo que es el tema de la ideología, ¿no? Decíamos ayer, está como silenciada, marginada, no existe, ya pasó, ¿no? Y más bien tendríamos que retomar un poco esa discusión. Pensaba, por ejemplo, que el tema del matrimonio homosexual puede conllevar acciones y soluciones, solamente que no hay consenso respecto a esa solución. O sea, se puede aprobar una ley de matrimonio homosexual, y esa es una solución, solo que la mitad del país jamás no estaría de acuerdo. Y en esa clase, de esa profesora, probablemente no. Entonces, no se trata solo de si hay soluciones o no, sino de los temas álgidos del debate en los cuales vivimos.
o los temas que cuestionan un determinado orden, pues, mejor no tocarlos. Luego quería comentar un poco ya en relación a lo de hoy, en estas cuestión de cambios y continuidades, hacernos preguntas respecto a lo nuevo y lo diferente que tiene esta nueva universidad. Yo veo también muchas continuidades, ¿no? Por ejemplo, este deseo de salir adelante o esta aspiración de movilidad social, yo no lo inscribiría solo en la apuesta neoliberal, ¿no? Es algo que está con nosotros desde más de medio siglo, ¿no? Desde la migración masiva de las ciudades, las cosas que se han escrito sobre el mundo del progreso, la escuela con libre, los trabajos de Carlos Ciudad sobre la toma de la ciudad por los migrantes, ¿no es cierto? Todo eso ya nos muestra un deseo de salir adelante expresado mucho antes del advenimiento, ¿no? de la era neoliberal. Entonces creo que hay que saber también qué cosas vienen desde antes, ¿sí? Luego también tener cuidado en los puntos de comparación que usamos para pensar en qué es lo diferente, ¿no? Y ahora creo que le voy a dar más elementos a su presentación, pero en el texto que yo tenía, la actitud juvenil de los estudiantes de la Universidad César Vallejo, yo me preguntaba si nos caracterizaba en tantos estudiantes de la César Vallejo o en tantos jóvenes de esa generación, ¿no? Porque digamos, hoy hace esta distinción de son jóvenes que piensan ya en un sentido de comunidad en los 60, sino más bien en salir adelante y tener un empleo y insertarse laboralmente. Y yo digo, bueno, son jóvenes no de los 60, sino del siglo XXI. Y también me pregunto si jóvenes de la Garcilaso o de la Villa Real no piensan exactamente igual que jóvenes de la César Vallejo o jóvenes de San Marcos, ¿no? Y entonces es bueno preguntarse cuál es el punto de comparación, ¿no? de los jóvenes a los que estamos estudiando, ¿no? Ahí siempre digo, si es la PUC, también tiene una composición diferente a la composición que tienen estas nuevas universidades, ¿no? Y ahí creo que un elemento bien interesante que has hecho la presentación y que no estaba tanto en el documento que he leído es las distintas universidades que surgen en la primera y la segunda generación están atendiendo a sectores sociales diferentes, a clases medias diferentes. Y ahí sí no sé si es la misma clase social que hace la reforma de la clase media, la que hace la reforma de Córdoba y la organización de las universidades del 60 y la del 90. Más bien son grupos diferentes, ¿no? La de la reforma de Córdoba es una clase media más media, la de la privatización de las universidades del 60 es una clase media alta que busca alejar a sus jóvenes de la politización de los espacios universitarios de la década de los 60, ¿no? Y más bien ponerlos en espacios más seguros y conservadores para que puedan también reproducir las bases sociales de su privilegio, las bases culturales de su privilegio. Y las universidades a partir de los 90 ya están entrando a todo otro sector de la población muy diverso y muy variado. Entonces tendría cuidado allí en no sobreinterpretar, digamos, estos jóvenes de César Vallejo piensan así, los jóvenes de César Vallejo, sino también mirarlos en relación a su generación y a otras universidades jóvenes, y por eso necesitamos más estudios también sobre este tema. Pero tampoco no subestimar lo dicho, ¿no? O sea, el hecho de que quieran salir adelante no quiere decir que se están convirtiendo en todo el discurso del éxito, ¿no? Sino que también hay otras cosas detrás, que sería la siguiente diapositiva. ¿Qué hay detrás también de esta frase de salir adelante? Quizás hay que, digamos, escarbar un poco más, ¿no? Pienso que no se trata solo de imágenes, de éxito, sino también de realidad de exclusión y pobreza que se quiere revertir, ¿no? Y al final de mi presentación lo decía con más claridad, ¿no? Hay algunos reclamos de igualdad y ciudadanía en estas apuestas educativas de jóvenes que quieren profesionalizarse que quizás no estamos viendo si nos quedamos solo en el tema del discurso del éxito, ¿no? Pensaba básicamente en dos experiencias recientes de campo. Un ejemplo son jóvenes mujeres rurales, un trabajo que publicó hace unos meses nomás, que es una mirada a través de los años y cómo estas mujeres rurales, jovencitas todavía, ven la educación superior como una estrategia que ponga fin a varias cosas que experimentan, ¿no? La discriminación
discriminación por ser rurales, la discriminación por ser indígenas, y cómo la educación superior permite saltar esa identidad discriminada, ¿no? La exclusión social, en tanto pobres, en tanto rurales, la desigualdad de género, tanto existe violencia en la pareja, el control de parte de la pareja, ¿no? Entonces todas esas cosas que se experimentan cotidianamente pueden ser activadas, superadas, negociadas a partir de una estrategia como la educación superior que pone de lado otras cosas, ¿no? La relación de pareja o la maternidad, ¿no? Entonces hay otros proyectos también en los estudiantes que quizás deberíamos ver, ¿no? O sea, sus proyectos de vida solo ser tener éxito o también están tratando de revertir esas situaciones de desigualdad, de exclusión, que son reales, ¿no? Que no son solo discursivos, ¿no? No quiere decir que el discurso no sea real, quiere decir que hay otro tipo de realidad más allá del discurso del éxito, sino también la experiencia de la discusión, la experiencia de la discriminación. Para terminar entonces, quería enfatizar que me parece excelente esta mesa, que mirar la educación superior es necesario y necesarísimo en su relativo. Es un espacio que hemos dejado marginado en muchos sentidos, desde la política hasta la investigación, y es un espacio actualmente muy heterogéneo y muy diverso que necesitamos entender mejor, ¿no? Creo que tiene nuevas exigencias de formación en un mundo, en una sociedad de conocimiento, nuevas propuestas que pasan por la universidad empresa, pero también por otras. Estamos en un contexto donde vemos un Estado que claudica también de invertir y apostar por su educación superior, ¿no es cierto? El presidente de la República publicita su beca 18 para que los estudiantes vayan a las mejores universidades del país, que son las privadas, no las que él financia y promueve, ¿no? Entonces uno se pregunta también hasta dónde puede claudicar el Estado su responsabilidad de formar sus propias élites, ¿no? Y bueno, se trata cada vez más de una población muy diversa, ¿no? Que incluye varones y mujeres, y ahí me pregunto un poco dónde queda el enfoque de género también. Digamos, explorar un poco más esta diversidad de perspectivas y de implicancias que tiene para varones y mujeres la educación superior. Lo había comentado la comisión mayoritaria de mujeres en ese desarrollo, que me llama la atención, con los ejemplos de honor. Yo leía pues un subtexto enormemente conservador, ¿no? En las universidades, y entonces dice cosas, por ejemplo, de cómo hay que vestirse, ¿no? Para ir a la clase de oratoria, y también muy generalizada la ropa de varones y mujeres. Entonces creo que también ahí hay que ver qué subtexto hay y qué, bueno, currículums ocultos y currículums de identidad de género se están transmitiendo en estas universidades, ¿no? Incluye no solo entonces varones y mujeres, también incluye jóvenes indígenas, que en 18 están aprendiendo montones de jóvenes indígenas a universidades privadas de la capital, pero hay procesos previos de inclusión de jóvenes indígenas en las universidades de provincias también y de regiones, debido al crecimiento de la demanda, ¿no es cierto? Los jóvenes campesinos, durante la década de los 50, 60 se han ido incorporando, pero se siguen incorporando en la universidad y tampoco sabemos cómo se les recibe y cómo reaccionan a esta situación, porque ya empiezan a haber algunos estudios al respecto, ¿no? Y el último punto, en realidad ha sido aclarado con toda la exposición, porque ha estado un poco débil en los documentos que pasaron. En la exposición se puede ver con más orden toda la metodología empleada y utilizada. Y bueno, con eso pues, necesitaría seguir explorando este tema de la educación superior y admirar que también el emprendimiento no solamente está en la educación privada o en la educación superior, sino que si abres esa página web, el último foro, no tienes que hacerlo el último foro de IPEA, pues aprende a emprender desde la escuela. O sea, también la escuela pública está entrando a todo un discurso de emprendedurismo que también es necesario. Pero como vamos bien de tiempo, hay oportunidad para preguntar así que el método va a ser coger todas las preguntas una vez y luego le paso la palabra a los ponentes para que se las puedan responder.
Hola, yo tenía dos preguntas. Me imagino que no han hecho un estudio comparativo, entonces sería simplemente preguntar su opinión o su percepción. Si hay diferencia en esta cultura neoliberal entre la Universidad de San Marcos y la universidad pública y todo este conjunto de universidades privadas, es decir, si se nota o si ustedes perciben que los estudiantes de la San Marcos son, bueno, pues, o por lo menos la universidad está más centrada, digamos, en la formación de los saberes, en el conocimiento y no tanto en este emprendedurismo, digamos, neoliberal. Esa es una pregunta, y otra es si ustedes están tratando, yo vengo de España, donde las universidades públicas son muchísimo mejores que las privadas, es decir, los buenos estudiantes y la gente con dinero opta por las universidades públicas, pero entonces, digamos, los neoliberales ya han caído a la universidad pública y la están convirtiendo en una cosa, bueno, absolutamente mercantilizada y desposeída, digamos, de los saberes. Y una de las fórmulas que se está utilizando mucho, y pregunto si aquí también está pasando, es que se empieza a denostar las humanidades. Es decir, las humanidades son disciplinas de tercer nivel. Son disciplinas que no tienen mayor interés porque no sirven a la economía, porque no son tecnologías y por lo tanto no producen utilidades rápidas. Y bueno, pues los que estudian filosofía, literatura, etcétera, eso es, ¿no?, muy denostado, y eso se empieza a trabajar ya desde la escuela pública. Es decir, en los programas de educación pública se está reduciendo el número, la carga lectiva de todo lo que son humanidades, ¿no?, lo cual es, en mi opinión, bastante terrible. No sé si aquí está pasando algo similar. Bueno, Patricia tuvo en una de sus imágenes la pregunta: ¿cuál es el punto de comparación? Y eso sí me parece bien importante, porque veo que el trasfondo histórico del surgimiento de educación, conocimiento, universidad en el Perú es la exclusión. Es la exclusión, universidad, educación, cultura ha sido un mecanismo de exclusión. Y por lo tanto, las nuevas universidades apuntan hacia: aquí tienes una herramienta para escapar de la exclusión. ¿Qué me entienden? En fin, en ese sentido, creo que vale para todo el sistema universitario peruano. Es decir, el sistema universitario peruano nace de una noción de exclusión de cultura, universidad y educación. Y si comparo con esto, las universidades post-ilustración o también las universidades chinas en este momento, allí en el centro está la idea de traspaso de conocimiento, herramienta en una sociedad productiva. Es completamente otra cosa. Es decir, la idea principal es: tenemos que pasar a las generaciones que siguen los conocimientos necesarios para construir una sociedad productiva ampliada. Y para eso no solamente hay que pasar conocimientos, sino hay que pasar la capacidad de desarrollar nuevos conocimientos. Esta idea de conocimiento, herramienta, es algo central, tanto después de la ilustración como ahora en las universidades chinas. Y ahí, en cierto grado, no quiero excluir la CUPE ni San Marcos del cuadro expuesto, porque están en esa tradición de que digo
nace de un sistema de instrucción y no está enfocándose hacia una educación de conocimiento de herramienta. Y para que vean esto como un ejemplo muy simple, están viviendo en un mundo globalizado. La enseñanza y el aprendizaje de lenguas debería ser algo primordial. Y fíjense, incluso en la Pontificia Universidad Católica, cuál es el peso que dan al aprendizaje de lenguas en un mundo globalizado. Sabemos perfectamente bien que cualquier persona de una inteligencia común y corriente puede aprender 5 lenguas y comunicarse en ellas. En Alemania en este momento me premiaban si dictaba clases en lenguas que no sean alemán, para que los alumnos se acostumbren a discutir en lenguas diversas. Acá, ¿cómo será? Es decir, ahí quizá hay un punto de comparación, cómo funciona y cuál es la función de una universidad en una sociedad productiva y cuál es la función en una sociedad donde sigue un trasfondo de exclusión marcada. Yo estuve escuchando, estaba en todo el seminario, escuchaba ayer la presentación de Isla sobre la participación y el rol de los organismos internacionales, como el Banco Mundial, las instituciones globales, en el fortalecimiento del poder difuso, digámoslo así, de este nuevo régimen, ¿no? Una especie como de gas que entra, penetra por todas partes, no huele a nada, no lo percibimos, pero está presente y inunda a todo. Pensaba esta mañana también en la presentación, yo trabajo en zonas altamente excluidas, donde el Estado es casi ausente, pero el discurso del Estado llega a través de la religión. Muchos de los elementos aquí presentes, el emprendedurismo, el fortalecimiento del individualismo, mejoramiento de condiciones de vida como factor de éxito, está muy presente en los mensajes, por ejemplo, del movimiento misionero mundial, de los cristianos, de la iglesia cristiana, del movimiento evangélico que tiene un sustento muy fuerte en toda la lógica de la protestante. Y bueno, y ahora escucho lo de la educación y termino constatando, estoy un poco desmoralizada, digamos, si es tal el poder del régimen, no lo podemos negar, ¿no? Si su poder difuso es así, entonces ¿qué alternativas hay? Yo trabajo en un organismo internacional que trabaja con niños y somos conscientes, además es un organismo de Naciones Unidas, somos plenamente conscientes de que el discurso del desarrollo está ahora presente en todas estas variables y dimensiones del modelo neoliberal, ¿no? Lideradas por muchos organismos internacionales. Dice la mención de verdad concreta del Banco Mundial y lo comparto plenamente. He sido testigo de todo ese proceso, a través del cual el banco ha ido cambiando de paradigmas, incluso su concepto de participación, también así, ellos lo lideraron en los años 80, 90, en la Universidad de las Naciones Unidas, también está siendo replanteado, revisado para acogerse a este nuevo paradigma, ¿no? Que nos rige. Entonces yo tengo una pregunta de pronto absurda, pero es lo que me surge, ¿no? Entonces, ¿qué alternativas hay? Nosotros desde UNICEF estamos pensando en un modelo de desarrollo, o por lo menos en un discurso, sino en un modelo que nos permite empezar a contrarrestar, o por lo menos a revisar ciertos patrones, dimensiones, categorías, que nos permitan por lo menos plantear un debate, ¿no? Antes de que el modelo termine consolidándose de organizaciones que tienen fuerza global, luego de lo cual ya no habrá nada que hacer. Eso no tiene punto de retorno. La historia siempre es colectiva, bien lo decía ayer Cecilia Méndez, ¿no? Hablaba de muchas dimensiones que han sido replanteadas o que están desapareciendo, como nación, ciudadanía, pero lo más importante de todo creo que es participación, ¿no? Ese concepto también está, digamos, en revisión o en proceso de
replanteamiento y quizá de disolución de la forma como lo conocimos en los años 80 y 90. Entonces esa es la pregunta. Yo no sé si hay una respuesta, probablemente tampoco esté yo buscando la respuesta, pero sí quisiera plantear la preocupación para que el debate se abra también en esa perspectiva. Gracias. Bueno, felicitarlo por el nivel de la ponencia y de los comentarios también. Yo tengo una pregunta para Leo. Sé que de repente escapa un poco de los objetivos de tu trabajo, pero de repente por ahí tienes información. Yo quiero ver cómo al final en la práctica todo este mensaje se lleva a cabo o no. O sea, ¿cuál es el perfil del egresado? ¿A qué se dedica el egresado de la César Vallejo? ¿Son todos microempresarios, no sé, proto-empresarios o ambulantes, no sé, están insertos en grandes empresas o es su anhelo? Y por otro lado también la visión política, ¿no? ¿Esa formación de política de seguidores simplemente o es de crítica o es de formulación de pequeños neoliberales que después se internan al mercado a reproducir a la política y reproducir el sistema desde ahí, ¿no? Desde puestos ya de funcionar por etc. O simplemente de conseguir votos para que se haga con llegue a ser presidente de la República. O sea, es una visión más crítica y de formar cuadros, digamos, neoliberales, etc. Y ya finalmente también para decir que encontrarse personas que estaban en la universidad pero no se compraban no se ponían la camiseta. ¿Y cuál era su posición? ¿Cuál era su papel en esta universidad? ¿No se cumplían algún rol? ¿No? Ser quizás mantenerse indiferente, de repente también cumplir algún tipo de función dentro. En esa situación que está cayendo en vuelta sobre la exclusión, me parece interesante lo que vi en tu ponencia, ¿no? Con el tema de la raza, porque es como si se da una apropiación del término y el prejuicio negativo para redactar el término. Entonces, somos una raza distinta, que nosotros como sociedad nos esforzamos con los conocimientos de las ciencias sociales a eliminar esas restricciones que tanto dominaron el racismo científico y el imperialismo en el 19, ¿no? Entonces tratamos de desterrar eso y vino una universidad con la raza distinta, un equipo de fútbol Cristal con la raza celeste. Entonces volvemos a utilizar el término racialista, pero desde otra óptica. También es interesante ver, por ejemplo, el tema de que no solo está en la educación superior, sino en los colegios, los colegios Innova School, por ejemplo, que son del banco Interbank. Entonces pareciera que todo esto es una evidencia por muro de Berlín, porque ya la ideología neoliberal se ha vuelto monopólica, es la que se enseña y se ha vuelto natural, y es la que se enseña hasta los niñitos, no tienen la posibilidad de decir, no queremos esto. Entonces, me parece muy interesante. Wow, ¿cuántas preguntas? Primero comenzando por las preguntas que también hacía Patti, se relacionan con lo que hacían también algunos de los presentes. Sobre esta preocupación sobre cómo es que este discurso es o no apropiado, es discutido, es problematizado, ignorado por los jóvenes. Cabe mencionar al comienzo, quizás lo debí mencionar también al final, que esto es como el primer volumen, la primera parte de una tesis que trata también de meterse en esta complejidad de la vida cotidiana de estos jóvenes. Y que no tengo la dificultad de sistematizar los diferentes puntos de vista, las diferentes historias de vida, las diferentes situaciones que vi durante mi estadía, es la que me he pedido presentárselas hoy. Pero sí, definitivamente este discurso no es comido así como así por todos los estudiantes, ¿no? Lo que sí vi fue quizás que estos jóvenes con distintas historias de vida, muy distintas entre ellos, jóvenes que por ejemplo van a la Universidad César Vallejo porque no les alcanza la plata para pagar una playa para ir a la Pedro. La Pedro en Chiclayo sigue siendo la prestigiosa, sigue siendo aquella a la que todos quieren ir.
La César Vallejo es simplemente una segunda, tercera opción a la imposibilidad de entrar a una educación pública que no es tan pública, porque tienes que pagar pasajes, tienes que pagar materiales, tienes que pagar pres durante bastantes ciclos, unas pres caras para poder entrar. Entonces, lo que sí vi fue que en el proceso en que entro en la César Vallejo, este discurso emprendedor comienza a funcionar como un marco narrativo. O sea, tu historia de vida, de algún modo, como que te pide que la adecues a este camino al éxito, ¿no? Entonces, por ejemplo, había esta chica que su madre vendía en un mercado, y esta chica también había querido entrar a la Pedro por mucho tiempo, y de hecho no se comía mucho el discurso, de hecho criticaba, no le gustaba las clases de desarrollo personal, le parecía una pérdida de tiempo, decía, pero no estamos aprendiendo otras cosas, en realidad es una soncera. Pero recuerdo que el día que tuvo que dar su discurso de oratoria, ella habló, y muchas chicas en realidad salieron a hablar sobre experiencias muy personales, y salió a hablar ella de una ocasión en que ella tenía como una catalepsia rara, y en una clase en el colegio, mientras estaba posturando la Pedro, se desmayó, como que esos 3 segundos muerto, algo así, y despertó, y ella lo relacionaba con el hecho de que sí, me han dado la oportunidad de salir adelante. O sea, como que Dios, porque aquí también, sobre lo que decían de la religión, es muy análogo con la manera en la que funciona lo religioso, es casi como un culto. Dios me ha dado la oportunidad de salir adelante, y muchas de ellas, historias muy parecidas que quebraban en la cabeza. Son historias diversas que yo siento que este discurso no es único, es polisémico, o sea, se apropia de distintas maneras por distintos actores. Esa es la conclusión preliminar que veo de estas distintas historias de vida. Otra pregunta fue la de ¿cuál es el punto de comparación? Claro, históricamente el punto de comparación que había planteado es el de la modernidad, y no tuve tiempo de detenerme en eso, pero sí o sea, la ideología ha existido y va a existir siempre, yo creo, ¿no? Entonces, durante Ludwig, por ejemplo, decía la vez pasada que si no es mejor la marca Perú a un nacionalismo chauvinista ideológico que se impone también los centros de educación superior, no es mejor eso a una sociedad meritocrática, a una universidad que le da la posibilidad a la gente. Yo no sé, o sea, acepto que ha existido, no sé si sea mejor o peor, pero sé que sigue siendo excluyente, ¿no? O sea, como decía, en el término de raza sigue reproduciendo diferencias estructurales que creo que sí, la reflexión crítica es necesario tenerla siempre. Ese es el papel de nosotros los científicos sociales. La raza. Ya. Punto de comparación. Y punto de comparación con las universidades públicas es que sí, también esa reflexión sobre esta universidad me ha hecho pensar sobre la manera en que se producen saberes en general en la educación, que no es únicamente un cambio que se está dando en las universidades privadas. En Perú, las universidades privadas de las que estamos hablando no tienen una carrera de humanidades desde el inicio. Pero sí hay un intento del Estado que está pasando más o menos desapercibido por reformar el Estado en esos términos. También en la misma universidad hay esta iniciativa de Cambiemos de Educación, por ejemplo, para cambiar la educación básica, donde también se meten muchos temas de emprendimiento, temas de formación personal, también están involucrados. En la educación superior, también la nueva reforma universitaria también involucra, no sé la verdad si la distribución del presupuesto va a ser igual para todas las carreras, pero sé que hay, que se está poniendo, no sé si es para mejor o peor, pero se está poniendo en juego la economía universitaria, hay nuevos organismos involucrados. Hay una transformación que quizás por esta avalancha de universidades privadas no estamos viendo que también se está dando en la pública. Entonces también considero que sí es necesario tomarlas en cuenta.
Alternativas. Es complicado, creo que es una pregunta que subyace a todo el taller, que siempre está presente la idea de que sí, pues es mejor o peor, es a lo que había antes, cuál es la alternativa a este discurso. No sé, yo por mi lado no creo que la educación emocional de los estudiantes sea mala. No creo que se preste atención al desarrollo emotivo de estos chicos esté mal, porque efectivamente muchos de ellos vienen de hogares destruidos, con historias muy fuertes. Es importante que haya un sostén psicológico, pero a que eso anule o oculte la función de la universidad de crear, de ser un espacio de crítica, ser un espacio de reflexión, sí me parece problemático. Entonces yo creo que si hay alguna alternativa es que sí, que la educación superior efectivamente se tiene que adecuar a la globalización, se tiene que adecuar a los cambios que se den en la sociedad, pero no se debe perder de vista este horizonte más comunitario, más de pensar en colectivo, no solamente en el beneficio inmediato, y de pensar en colectivo además de una manera crítica, no solamente en los términos que se hace, por ejemplo, en César Vallejo, de educación, de acción y reflexiva, casi de técnica, etc. Y sí, bueno, sobre lo que se dedica el egresado, efectivamente no sé, no era parte de mi tesis, pero sé que en la Universidad de Chiclayo no hay egresados aún, casi. Entonces, no podría decirles a qué se dedican, pero sé que una problemática de Chiclayo es que los jóvenes no encuentran trabajo. No hay trabajo. Y si hay trabajo, ahí pesa, no sé, cajeros de Cineplanet, muchos que tienen egresados de maestrías en la César Vallejo, no sé. Entonces, sí, creo que este modelo eventualmente va a explosionar en tener miles de egresados con cartones al nombre de la nación que no tienen dónde ir. Entonces, sí, de hecho, ahorita también estamos en un momento en que quizás no se visualiza tanto, pero yo creo que sí va a ser un problema y que va a llevar a este modelo también a enfrentarse a sus propias contradicciones. Eso. Bueno, quisiera agregar algunos aportes a lo expuesto por Leonor. En cuanto a la comparación con San Marcos, me parece que el tema es información en humanidades. Hay un tema de información general que es básico para cualquier universidad en todo el mundo. No obstante, en el tema de las privadas, la formación general, sobre todo en cursos que para nosotros son bonitos, como todo lo que es historia, lenguas, sociales, se asume como una pérdida de tiempo porque no sirve para el momento de insertarse en el mercado laboral. Tal es así que el último curso de humanidades en la Universidad de César Vallejo se llamaba Cátedra Vallejo y acaba de desaparecer por iniciativa de los estudiantes que al parecer reclamaban que no les servía mucho, que no lo entendían, y el ciclo pasado, en 2013-1, ya desapareció. Ya no se va a dictar en otra sede, ¿no? Entonces, esa es una entrada, ¿no? Quizás las públicas como San Marcos todavía fomenten, a pesar de ciertos inconvenientes, una formación crítica, humanística que permita un nivel de agencia mayor, ¿no? Entonces, esa sería una sugerencia. En cuanto a las soluciones, me parece que el tema podría pasar por fomentar investigación científica. Este es un componente que también está anulado, ¿no? Para muchos de los participantes del trabajo, es un tema del cual no se conocía nada. Incluso cuando se les propuso un focus group para una tesis, se tenía que explicar largamente qué era una tesis, qué era un focus group, cómo se trabajaba, muy interesados en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, comparto la percepción de Leonora en que no es criticable el tema de la actitud, el tema del emprendedurismo, probablemente sea valioso en cuanto a inteligencia emocional. No obstante, hay un componente de poder que subyace a toda investigación científica. Todo país que investiga tiene la posibilidad de poder intervenir en políticas públicas y poder trabajar mejor, y eso nos está fomentando.
Finalmente, en cuanto a los egresados, la universidad se niega a dar esa información. De hecho, ya conseguir a los estudiantes de mi parte para trabajar con ellos fue bastante engorroso. Pero el censo arroja una cantidad importante de estudiantes que realizan prácticas profesionales. Si uno compara, como está en el documento, la cantidad de alumnos que ya están en cuarto o quinto año con el porcentaje de aquellos que realizan prácticas, es bastante alto, ¿no? Lo que convendría saber es qué clase de prácticas son o a qué le están denominando prácticas, porque lo que sugiere la nota también es cierto, ¿no? Pareciera que más bien los estudios en este tipo de universidades son una garantía para conseguir cualquier tipo de trabajo, ¿no? A la larga hay movilidad social, porque te sirve para ganar dinero, mantener tu familia y mejorar. Pero si comparamos ese tipo de movilidad con los que tienen aquellas personas que pueden pagar otra universidad, la desigualdad se mantiene, ¿no? Entonces sí volvemos a lo mismo, ¿no? Ese es un componente de arranque, pero a la larga el problema se mantiene, ¿no? Bueno, eso era todo lo que quería acotar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los invitamos a la siguiente mesa, la epidemia de la participación. Gracias. Lo corto, ¿no?